¿Qué sabía Jesús? Comenzó a hablar de su padecimiento. Padecer mucho. Es decir, aprenda para que venza el temor. Jesús le dijo a su sistema inmunológico: no te vas a morir del primer correazo o el primer flagelo. ¿Ves? Les digo, me toca padecer mucho. Usted tiene que entender que no, muchas son las aflicciones. Cuando quiera morir se le dice: para Dios, todavía no puedo morir. Uno, no me puedo morir porque yo honro a mi padre y a mi madre. Y que, me parece que no he sufrido nada, me falta un poquito más. Y escúcheme bien, no me malinterprete. No estoy diciendo que llame sufrimiento. No dice que muchas son las aflicciones del justo. Bueno, me faltan muchas todavía, necesito vivir más. Y usted tiene que desear vivir para ver esas muchas aflicciones cumplidas en su vida. ¿Acaso usted cree que estas aflicciones se está hablando de la desobediencia? Estas aflicciones se está hablando es por obedecer, que cada vez que usted enfrenta un temor, viene a través de una aflicción que demuestra que está siendo enfrentado a tu temor. Y eso lo está permitiendo Dios. Jesús sabía, y el diablo: sí, Padre, yo sé que voy a padecer mucho. Entonces, muchachos, no se asombre, porque entonces hay un problema, que la gente, por el miedo que uno se muera, ellos se mueren primero. Hay padres que se mueren, el hijo queda vivo y ellos se mueren sufriendo porque creen que se lo van a matar, porque el muchacho está metido en la delincuencia, y se ponen a orar y ¡pam!, le da un infarto. Hay gente cuando sabe lo que le va a pasar a otro, ellos por el temor a lo que puede ser, y ya lo último le voy a hablar qué significa esto, por lo que puede ser o sucederle a alguien, se mueren ellos primero, para no ver. Su temor es ver la caída de su ídolo, de su hijo, y ellos prefieren morirse antes. Ya se lo estoy enseñando, se llama miedo al futuro. Miedo al futuro. Por eso se llama venciendo el temor al 2021, se me olvidó decírselo. ¿Y por qué la gente tiene temor? Y eso usted que lo va a escuchar o lo está escuchando. El temor a qué va a pasar de enero, del 1 de enero en adelante. Usted prefiere morirse antes. Prefiere morirse antes. Entonces Jesús le dijo: tengo que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces aparece el amoroso Pedro. Entonces Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro, tomando la parte. Esto se llama el pecado de la familiaridad. Y este pecado lo cometen casi todos los líderes o creyentes, que el pastor le da una palabra, que después que le da una palabra le dice: a ti te voy a dar la llave. Como usted dijo que yo soy su mano derecha, venga acá. Creen que tienen el permiso para llamar a su autoridad y ahora enseñar. Esto le está pasando a un líder de esta iglesia, no de lo que tengo aquí, sino de lo que tengo pastoreado, que se puso a darle a su tía una palabra, y su tía se la compartió a la pastora, y después la pastora soltó esta palabra a los creyentes. Entonces ella se cree que le pudo dar una palabra a esa pastora, y esa pastora lo está haciendo como ella dijo, es decir, está obedeciendo. Creyó la palabra que está joven dijo, ahora ella cree muy grande que puede enseñar. Mire lo que hace el apóstol Pedro. Mire lo peligroso de lo que se llama el pecado de la familiaridad. Ahora tú y yo somos iguales, porque yo soy el que voy a abrir el reino. Tú me diste las llaves, ven acá, Jesús. Lo llamó aparte. ¿Cuál ha sido el pecado de los líderes que ya no están conmigo?
que se atrevieron a llamarme aparte. Y no tienen escúchame bien, en el buen sentido tienen para preguntar, pero no para enseñar. Aleluya. No, yo no, y no es que no aceptemos enseñanza, claro que sí, cualquiera de Dios puede usar, las piedras pueden hablar. Pero lo llamó y le dijo así, tomándolo aparte comenzó a reconvenir. Esta palabra reconvenir es reprenderlo. Comenzó a reprender, en lo que nosotros decimos a regañar al Señor. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. La palabra que usó, en ninguna manera esto te acontece. Es decir, no, haz la obra, pero si que te vayas a morir, te necesitamos con nosotros. Pero es que voy a resucitar. A ustedes les conviene más un Cristo resucitado que un Cristo con ustedes limitado. Porque después del resucitado soy ilimitado, sin frontera. Les debo al Espíritu Santo, que es Cristo resucitado, Cristo ilimitado, Cristo sin frontera. Eso es regañarlo. En ninguna manera esto te contesta. ¿Cuál era la verdadera razón? El amor. No. Que si Jesús moría, todos ellos eran escogidos para morir de la misma manera. Lea el libro, está en internet, por ahí lo vienen subiendo en Facebook, cómo murieron todos los discípulos del Señor. Wow, qué presencia del Espíritu Santo. Tanto temor tenía la muerte Pedro, que no quiero que te acontezca a ti. Lo que estaba diciendo era que después me va a tocar a mí. Y que le dijo así, mire esto. Oh, santo sea el Señor, o es el Señor. Y dice, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. ¿Sabe qué hace que los temores se arraiguen en nuestras vidas? La autocompasión. ¿Qué siento yo? ¿Cómo voy a pasar yo por ahí? Yo no me merezco eso. La autocompasión. Yo necesito eso. Cuando tú tienes que crucificar el alma y enseñarle que primero se le da a Dios, que primero se diezma, se ofrenda, eso es decirle al alma que si hay que perder la vida por la obra de Dios se pierde, o no se entrega, porque nunca se va a perder. Ten compasión de ti. Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí. No le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Agarra, porque aquí te voy a enseñar algo que no es el tema, pero te lo tengo que enseñar. Cuidado, porque cuando eres llamado
y escogido, eso no quiere decir que todavía no hay un demonio por ahí que pueda hablar a través de tu boca. Porque hay gente que cree que Dios los llamó por santos. El Señor no me dijo a mí que no me llamó por santo, me llamó por trabajador. Porque hay gente que cree que los que somos llamados al ministerio es por santos. Que estamos tan santos y la gente nos mira tan santos. Es que todos debemos ser santos. De hecho, la iglesia demanda más santidad del pastor que de ellos. Ellos dicen, yo sí puedo fallar porque no soy un líder, no soy nada. De hecho, los pastores cometemos un error. A los líderes le exigimos y a los otros, bueno, pecó fulano. Pero es que porque uno está llamando a un grupo que haga la diferencia. Pero hay gente que cree que es por santo. Y yo digo, Señor, me llamó por trabajador. Mire Pedro. Pedro viene, mire esto. Pedro viene de ser el hombre escogido de la piedra, ahora es el diablo. Apártate de mí, Satanás. Y la palabra Satanás significa adversario, esa serpiente que susurra. ¿Y qué le dice el Señor? Me eres tropiezo. Aquí tropiezo se dice escandalón. ¿Qué es escandalón? Escandalón es un anzuelo. Cuidado con ese que te viene a engendrar temor, porque ese es un anzuelo, ese que te quiere proteger muchas veces, es un anzuelo, así que el pez lo ve tan facilito y detrás de esa larva está el anzuelo. El escandalón es una trampa. Tú me estás colocando una trampa, Pedro, y dejarte usar por Satanás. Detrás de ese amor no vaya. A mí detrás del amor me decía, un amigo mío pastor, le pedí que me ayudara y me dijo, no, ten cuidado, soy muy fuerte, carrasco, soy muy fuerte, pues cómo vas a ir a pastorear, no dejes tu trabajo. Me puso en un tramo. Y como era mi mejor amigo, ministro que yo, y yo pensaba que él me iba a motivar a pastorear, eso fue meter miedo, de escándalo, una trampa. Un anzuelo, lo que le pasa al pez. Señores, tanta comida que hay en el mar y él tiene que agarrar una lombriz. Y a veces es ficticio, usted sabe que la usan figuritas de peces, entonces lo que tienen los pescadores, y tienen un anzuelo, dos anzuelos ahí. Es una trampa. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, de delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí voy. Pones la mirada, no pones la mirada ¿qué? En lo de Dios, sino en los hombres. Entonces aquí viene, el temor se engendra por mirar más fuerte la enfermedad que a Jehová Rafa. Entonces aquí fue donde Dios le reveló a un hombre que fue al cielo. Un hombre estadounidense, quería traer el nombre de él para que ustedes lo buscaran, los que me están viendo lo busquen. Le mostró qué significa la palabra miedo en inglés, qué significa cada letra. Fear en inglés, fear, miedo o temor. Entonces le mostró, para que usted vea, pone la mirada. Entonces, escúcheme bien, fear, F, falsa, fea, falsa, E, evidencia, fea, F, falsa, E, evidencia, A, apariencia, F, falsa, E, evidencia, A, apariencia, R, realidad. Entonces, un temor lo que es una falsa evidencia, no, una falsa apariencia, una falsa evidencia que aparenta una realidad. Es decir, que todo es falso, lo que uno le teme, pero se nos muestra una evidencia, nos declara culpable. No, te va a suceder por esto y aquello. Que le dijo el Señor a Pedro, tú tienes miedo, porque pone la mirada
en los hombres. Tú crees que me pueden matar, pero no crees que mi Dios me puede resucitar. Tú quieres que yo esté contigo. Hay gente que no te ama, que quiere, te lo he dicho. Y hay gente que cree que no puede vivir sin ti. Y es lo que tristemente muchos pastores, y me incluyo, le hemos hecho creer por nuestros miedos a la iglesia. Para que alguien, escúcheme bien, y eso hacen los gobiernos, hacen los pastores, hacen los líderes de cualquier, por decir, de alguna religión, nosotros no somos religión, hacen creer a las personas que no pueden vivir sin la iglesia, que no pueden, le infunden terror, temor. Y hay gente que está en una iglesia por el temor que no pueden echar adelante sin esa iglesia, sin ese pastor. Y creemos en paternidad. Y sí, Dios envía gente al lado de Dios. Y nos coloca personas para que les guíen. Pero todo aquel que te esté mostrando temor, ese es un Satanás en tu vida. Ese es un Satanás. De hecho, un jezabélico o jezabélica manipulador. Cuando yo me salí de la empresa que iba a pastorear, un descarriado, que era, o dos descarriados que eran mi jefe, me dijeron así: Carrasco, no te vayas a pastorear. Sí, yo te entiendo eso, pero no te vayas a pastorear. Mira que te podés, así me lo dijo mi jefe. Bueno, mi jefe no, quiere en ese momento mi jefe. Te puedes morir de hambre, Carrasco. Eso fue lo que me dijo: te puedes morir de hambre. ¿Cuál es el temor de la gente que se va a nuestro país? Que se pueden morir de hambre. Entonces, fea, falsa evidencia que aparenta realidad. Los miedos son falsas apariencias. Empezamos a mirar, tenemos un cuadro de inmediato cómo nos va a suceder. Nos vemos ahorcados, me mataron, nos vemos flaquitos, muertos de hambre, así, la última. La vergüenza entre ellos, las mujeres con temores al divorcio, porque van a decir: ahí va la divorciada sola, triste. Y cuando el amor no es triste, pero es que tú no amabas a ese hombre. No, porque no la ves derrotada. ¿Y cómo recuperaría el hogar si está derrotada? El hombre la dejó y ella derrotada. ¿Cómo puede orar por su matrimonio para que Dios se lo restaure? Entonces, el temor es un pensamiento. Ahí viene trabajando, por eso el apóstol Pablo dice, en el libro de Corintios, la palabra de Dios dice, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que llevando cautivo, derribando todo argumento. Un argumento es una evidencia, como un abogado presenta los argumentos, una evidencia que te declara culpable. La evidencia tiene que llegar cautivo, y eso se viene a tus pensamientos y se vuelve pensamiento. De hecho, hay gente que de repente está sano y de repente piensa: pero yo estaba enfermo. Y mirame, sané. Pero es que lo natural es que te sane, porque vivir en lo sobrenatural, lo natural es que te sane. Es decir, es tan natural que te sane por el poder sobrenatural de Dios. Es tan natural, es algo común que te sane, algo común que te libere por el poder sobrenatural de Dios. Porque lo sobrenatural de Dios vino a dominar todo lo sobrenatural. Y cuando lo sobrenatural vence, tu parte natural o lo natural de la vida está provisto también con qué comer, beber y vestir.
tan natural que Dios te provea mucha comida en diciembre 2020 en Venezuela. Es tan natural que tú puedas comer pan de jamón, hallacas y ensalada cocida con gallina. Eso es natural. Me alegraba mucho porque alguien subió venezolano esta mañana en las redes sociales, subió la hallaca, el pan a un pastor amigo, Es muy amigo porque ora por mí, eso es lo que yo quiero. No es que me critica, el que me ora por mí. No, al que me critica también se lo agradezco, porque hay cosas que son críticas, que son verdaderas, y el buen ministro, la crítica lo hace una advertencia. Cuando a mí me critican es porque el diablo quiere que yo me moleste, y yo lo que voy a alegrar porque el tonto me advirtió, y yo soy de los que escucho a veces la crítica para advertencia, no sea que sea verdad, me cuido. Pero vi que tenía una hallaca, tenía una pan de jamón, pues ese pan de jamón y la ensalada. Ese es un bendecido que creyó a Dios, porque es tan natural, porque es la palabra. Pero eso falso te llega y se arraiga, y tú tienes que atraparlo, llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Mira, pensamiento, imagen, fear, falso. Lo falso, le digo, yo sí te voy a enfrentar lo verdadero, alaba. Yo te voy a enfrentar lo verdadero. Fear, falsa evidencia que aparenta una realidad. Yo te voy a enfrentar, te atrapo, te traigo cautivo y te pongo una televisión con toda la palabra. Ahora mira, te vuelvo cautivo para enseñarte la palabra. Entonces tú tienes que agarrarla como tus pensamientos. Mi pensamiento es el alma. Es viviendo almáticamente. Cada vez que tenemos miedo, lo que estamos es viviendo, dejando vivir el alma. Y si no vencemos los temores, hay un versículo en la Biblia que, aunque eso sea una falsa evidencia, dice que a la persona le va a venir lo que teme, pero al justo se le des cumplido sus deseos. Si no vencemos los temores, un día sí va a suceder. El temor bloquea. Y la gente tiene una batalla, no medita de día y de noche. Y cada día ese fantasma se le va a aparecer. Por eso en 1 de Juan capítulo 4, versículo 17 al 18, dice que la única manera de solucionar el problema del temor es confiando en el amor de Dios. Porque la fe te ayuda a creer en Dios, pero la confianza te lleva al amor de Dios. Y lo que hace que uno vence a los temores es la confianza, no solamente la fe. Porque la fe, cualquiera tiene fe, pero cualquiera no tiene una relación. Y la confianza en Dios te lleva, solamente tienen confianza aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Hay gente de fe que no puede vivir pensando en Dios, pero alguien que confía en Dios, dice Isaías 26:3, dice, Él guardará en completa paz aquel en cuyos pensamientos en Él persevera. Es decir, la paz, amor, gozo, paz, fruto del Espíritu Santo. Por eso Juan lo dice, 1 de Juan lo dice, que aquellos que tienen miedo, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, que el que teme no ha sido perfeccionado por el amor, porque el temor te lleva a castigo. Es decir, la gente que no resuelve sus problemas de miedo es porque también se siente siempre culpable. Por eso es que cuando usted pide perdón a Dios, usted tiene que reconocer que la sangre lo limpió y usted no es culpable, porque mientras sea así, por eso es que el miedo se arraiga, porque mientras siente culpable, sabe que toda culpa se lleva a un juicio. El Espíritu Santo me dijo, si tienes miedo,
aquí en la tierra, delante de alguien de autoridad, recuérdate que delante de mí estarás, que soy un juez. Pero en el día del juicio usted tenga confianza. No, ahí está la sangre, que es mi abogado. Y la sangre me declaró inocente. Escúcheme bien. Todo ser humano, y termino con esto, todo ser humano va a enfrentar el tribunal, o todo cristiano que se vaya con Cristo va a enfrentar al juez. Pero usted dice, en el tribunal de Cristo voy a tener pérdida por lo malo que hice en el cuerpo, pero no voy a ser condenado. Porque es una relación de amor. La Biblia dice, el amor todo lo puede, todo lo espera.